¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Lice. Ya, Buenas noches, Lice. ¿cómo están? ¿En qué nos hemos quedado? Estamos acá, ¿no? Sí, Lice. Sí, Excelente. Lice, ¿Y su examen? No, Lice. Muy bien. Señores, un favor. El examen va a ser la última hora. No amerita hacer un desgaste y quemar cartucho de tiempo como tal. Las preguntas van a ser bien sencillas. Van a ser preguntas-respuesta. Va a tener un tiempo prudente para responder cada pregunta, cada inciso. ¿Está claro, señores? Entonces, considero que esta primera sesión y parte de la segunda podemos avanzar clases y la final va a ser la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna o sugerencia o prefieren dar ahora su examen y luego avanzar la clase? al último periodo nomás, Lice. Yo lo veo prudente. Vamos a estar relajados. Voy a estar hablando también de algunas preguntas del examen, siempre recapitulando al principio para que entremos en ritmo. ¿Les parece? Yo veo Sí, prudente. Lice. Sí, Lisa. Ya. Sí, por Está caso bien, Lisa. contrario, no tiene sentido matar 3 horas con un examen de 40 minutos. No tiene sentido. Entonces, la última ahorita lo hacemos la pregunta, va a ser bien sencillita, es pregunta, obviamente mucho va a depender, son de alternativas, de incisos, mucho más fácil. De alguna manera la respuesta visualmente está ahí, ustedes van a elegir la respuesta. Ya, señores, grabo. Sí, está grabando la clase y recuperamos nuestras diapositivas. Vamos a cerrar. Hemos hablado de las 3 Es justamente, ¿no? Esta última instancia que les pregunté y les dije algunas preguntas del examen de grado, son básicamente las preguntas mismas del examen de grado hechas diapositivas. Las preguntas que van a resolver ahora son parte del examen de grado, entonces también necesito mucho de su predisposición a resolver de forma consciente. Sé que hay una posibilidad de que puedan buscar la respuesta, encontrar la respuesta, existe, pero quien se engaña son a sí mismos, no es el fin. Primero respondan y tengo bueno, coloquen ya, dense su respuestita ahí, diga, esta es mi respuesta. Ya tienes una evaluación propia realmente interna de cuál es tu resultado como tal. A ver, criterios fundamentales usados en auditoría operativa. A ver, ¿en qué nos hemos quedado? No recuerdo. Diferencias, hemos avanzado. Me acuerdo que hemos avanzado estos 108. Acá, este. Parametrización. Hasta aquí hemos avanzado, ¿no ven? ¿O no? Nos quedamos en el cuadro 49, Lice. En el Ah, 49. excelente. Ya. Bueno, a ver, recapitularemos un poquito antes. Cuando hablamos de eficiencia, el criterio de, bueno, entre cumplir el término de eficacia, de economía y de eficiencia, creo que el criterio integral de la eficacia y la economía, es decir, la eficiencia, tiende al logro de los objetivos minimizando los costos. Es indiscutible que todos nosotros, ya sea como trabajadores o como propietarios de un negocio, tengamos a buscar la eficiencia como un parámetro ideal, ¿sí? Entonces, si vas a buscar la relación de la productividad con un valor estándar preestablecido, de desempeño con una medida o criterio de comparación. Algo que resalté mucho al anterior grupo y les resalto a ustedes. Señores, auditoría operativa, hay parámetros, o sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, hemos hecho algunos casos, por ejemplo, del activo fijo, de que si convenía continuar depreciando, si habíamos el revalúo, o simplemente lo vendíamos y compramos. U otro caso que hicimos, el tema de imputación del costo, si debe ser al costo, si debe ser al estado de resultados, si es orden de trabajo, si es producción continua. U otro caso que hicimos de que en medio ciclo de uso de vida útil de una maquinaria, yo debo comprar y reemplazar.
Señores, en la auditoría administrativa les he dicho, es de un equipo multidisciplinario. Si bien nosotros como auditores podemos evaluar algunos tópicos que es de nuestra área, del área financiera, de esa gestión administrativa financiera, de presupuestos, de compra, de personal, inclusive podemos incursionar, pero el llamado para personal creo que es uno de recursos humanos, un administrador de empresas. Entonces, hay elementos que en la auditoría administrativa, por ejemplo, en el proceso productivo, nosotros poco o nada vamos a poder aportar. Entonces, ¿quién es el actor fundamental? Un ingeniero industrial. En el tema de legajos, de recuperación de créditos, de las cuentas por cobrar, nosotros en esa gestión de recuperación poco o nada vamos a poder aportar. A lo sumo tal vez diremos, contraten a Yasmani y Torrico Leclerc, o sea, a lo sumo, y suena todavía hasta gracioso, no es un fundamento, pero hay limitantes, ¿sí? Que en esas observaciones y en estas tres es buscar el tema de cumplir en forma eficaz, económica y eficiente, hay rubros del alcance de la auditoría administrativa que no nos compete a nosotros, pero sí somos los encargados de elaborar el informe, de transversalizar ese informe para que se presente a la gerencia en esa mejora continua e integral de gestión, ¿sí? Entonces, evidentemente no vamos a hacer muchos casos. En nuestros mismos hallazgos que vamos a ver en los casos, en el caso que vamos a resolver una vez terminado esta parte teórica, vamos a ver que vamos a darle siempre énfasis al área que nosotros podemos aportar, al área que podemos acotar en esa gestión de administración en el área financiera empresarial. Entonces aquí, por ejemplo, los ejemplos que nosotros parametrizamos y se coloca como modelo, siempre va llamado a nuestra línea, a nuestro conocer, a nuestro entender, no siendo que va a haber otros parámetros que igual se tienen que parametrizar, igual se tienen que estandarizar para que sean parámetros comparables de desempeño, ¿sí? Y una determinada actividad. Entonces, la eficiencia está dada por la productividad de la cantidad de productos, ¿sí? Que debas producir en relación a un recurso preestablecido. O sea, debes producir 100 unidades dividido a 10, te da el precio unitario. Entonces, la productividad ya está dada. Ahora, ¿cómo puedes tú parametrizar esta eficiencia? ¿Sí? La productividad real por 100 en relación, ¿sí? El valor real ejecutado en relación al producto o valor productividad estándar preestablecido. El tema de presupuestar un diseño programado de cuánto se va a ejecutar depende siempre de un estudio previo. O sea, como han visto en la materia de presupuestos ustedes, han visto que 3 meses antes ya se proyectan las ventas. Y la proyección de ventas inclusive está subditado al mismo crecimiento del mercado. No sé si, por ejemplo, tu mercado demandaba 60 unidades, tú producías 60. Luego de 80 unidades, produces 80 el siguiente. Luego demanda 100 unidades, produce 100. ¿Cuánto va a demandar esta gestión que viene? Todo invita a que va a demandar 120 unidades. Pero la pregunta de rigor, ¿tu máquina va a producir 120? La respuesta que puedes encontrar en ese plan presupuestario, decir, no, la máquina ya ha llegado a su capacidad límite, ya ha llegado a las 100 unidades. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que comprar otra máquina, de la cual no puede tener una producción de 100 unidades, pero solo vas a producir 20. Entonces, vas a tener una producción ociosa de 80. Ahora, ¿valdrá la pena? ¿Sí? ¿O valdrá la pena comprar otra máquina que utilice 50, produzca 50 unidades, cosa que tu producción ociosa no sea 80, solo sea 30? Entonces tienes que evaluar los pros, la fuente de financiamiento, ¿sí? Verificar cuánto es el punto de equilibrio de esa máquina, o sea, con cuántas unidades. Dices, no, con 15 unidades cubrimos el costo fijo de la depreciación. Excelente, estás vendiendo 20. No estarás ganando en su máxima expresión, pero ya tienes la posibilidad de un crecimiento de mercado. O en el peor de los casos te dice, el punto de equilibrio son 25. Excelente, este año vamos a tener un déficit de 5, pero ya vamos a incursionar en contar con la máquina, endeudarnos y empezar a pagarla. Entonces, eso es totalmente de gestión.
Entonces, tu proyección de la productividad está subditado a un contexto, primero, parametrizar las ventas. Parametrizar las ventas, parametrizar la capacidad de producción, parametrizas cuánto te va, cuántas unidades tienes que producir por mes, a qué precio, porque hasta estandarizas en esas 5 fuerzas de Porter, trabajar con 3 meses de anticipación para con tus proveedores y decirles, quiero que seas mi proveedor oficial durante esta gestión, puedes negociar el precio. Entonces, determinas inclusive la cantidad y el precio unitario. Ese parámetro te permite comparar siempre con el real. La desviación que puedas tener te permite detectar cuán eficiente, primero, eficaz y económico eres, o cuán eficiente inclusive eres. Entonces, una operación es eficiente cuando se produce el máximo de bienes con un nivel determinado de recursos. O sea, si te dijeron hay que producir 10, tú produciste 11, uno más. Y te dijeron debería costarte 8 y a vos te costó 7. Wow, o sea, ya mejoraste porque produciste más en menor costo. Entonces, reduces al mínimo, ahí viene la segunda parte, reduces al mínimo los insumos para un nivel determinado de bienes o servicios. Una vez que tengas un criterio de esa naturaleza, ¿por qué has producido más de lo establecido? ¿Y por qué has usado un precio menor? Investigas el por qué. Y esa causal, ese elemento se vuelve una fortaleza interna. Dentro de tu análisis del FODA, eso es una fortaleza interna. Lo tienes que adoptar como propio para que luego se haga una inferencia y se replique ese modelo para el resto del proceso productivo durante la siguiente gestión. Entonces, lo que este año puede ser eficiente, al siguiente año puede ser una condición de eficacia. Está claro, ¿no? Entonces, la parametrización está dado así. Aquí tenemos un nivel y un ejemplo de eficiencia. Una planta industrial, el 2008, produce 1.500 kilogramos en 385.000 horas. Teniendo como un estándar de productividad, divides de 3.60 kilogramos por hora. La productividad del 2005, miren, son 1.500 kilogramos, 1.500.000 kilogramos, perdón, en 385.000 horas. Te da 3.89. ¿Qué ha pasado? La eficiencia en relación al valor estándar establecido ha sido 108%, ha sido 8% más eficiente. Porque si hubiera sido exactamente el mismo valor, te hubiera dado tu productividad real 3.60. Hubieras producido en ese valor. Entonces, al crear ese valor de 3.89 en relación al valor estándar, puedes 3.89 por 100 en relación al valor estándar, te da un 108% de eficiencia. Estás incrementando el nivel de eficiencia en un 8%. Entonces, ya estás dando un parámetro. La respuesta es cuáles son esos parámetros de desempeño de eficiencia. Ahora, el estándar de desempeño, entiéndase como parámetros contra los cuales confrontan la relación de las metas logradas y los costos invertidos para lograr. Entonces, siempre está parametrizado en este aspecto. Los indicadores o estándares se clasifican en indicadores de qué. Podemos tener indicadores de ejecución, en el cual ves la rentabilidad, ves la liquidez, ves el financiamiento, ves las ventas, ves la producción y ves el abastecimiento. Ámbitos o criterios que, por ejemplo, indicadores de ejecución, que nosotros como auditores o contadores públicos podemos manejar. Indicadores en el proceso administrativo. Entonces tienes que ver cuáles son los indicadores en los parámetros de planeación. O sea, cuál es tu visión estratégica, cuál es tu meta en visión y en misión, en objetivos, en metas, en programas. ¿Cuál es tu modelo de organización? ¿Cuál es tu modelo de dirección y control? Entonces, esa gestión administrativa también se puede parametrizar como un estándar de desempeño. El primero es muy, muy cuantitativo. El segundo, de seguro que es mucho más cualitativo. Entonces, para nosotros el punto 1 puede ser que sea como pez en el agua. En el 2 tendríamos que trabajar con un muy buen profesional del área comercial, un ingeniero comercial, un administrador.
Ahora, veamos estos indicadores de ejecución. Hemos dicho, por ejemplo, yo puedo ver un indicador de ejecución desde nuestra perspectiva, desde el punto de vista financiero. Hemos dicho aquí, por ejemplo, dice, tienes que producir o generar 10 cheques en un plazo de 60 minutos. ¿A quién le parametrizas que debe provocar 10 cheques? Al departamento de tesorería. Tesorería es el encargado de coberturar las obligaciones crediticias, las obligaciones por pagar, como así la fuente de financiamiento. O sea, cuánto va a entrar por ventas y cuánto tiene que disponer de esos recursos para cubrir ciertas obligaciones. Entonces aquí un indicador te dice 10 cheques en 60 minutos. Ahora, el trabajo realizado en un periodo, entonces podrías decir el tiempo invertido, el tiempo invertido que sería 6 minutos por cada cheque. Una división entre 60 minutos por 10 cheques te dice que te toma 6 minutos un cheque. Ahora, el otro parámetro o indicador de ejecución, ¿cuánto te cuesta la hora del personal? ¿Cuánto te cuesta los 6 minutos del trabajador? Entonces tienes un dinero invertido. Te dice que 0,50 centavos por cheque. Quisiera saber cuánto te cuesta la hora. Entonces dices 60 minutos por 0,50 centavos. ¿Cuánto te está costando? 30 bolivianos cada trabajador, porque estamos hablando en una hora que va a gastar o va a ejecutar su tiempo laboral de un dependiente para generar los 10 cheques. Entonces, aquí ya has parametrizado, si se dan cuenta, un indicador de ejecución desde el punto de vista para parametrizar la eficiencia. Me podrían decir, pero financieramente, ¿cuál es la incidencia? La incidencia es de formalidad, se ha pagado el cheque, se ha cumplido y se ha cubierto la obligación, lo ha ejecutado un trabajador y sí tiene un costo. Entonces, mientras al trabajador se les pague sus beneficios y derechos, estamos tranquilos. Mientras cumpla su labor como dependiente, estamos tranquilos como financieros. Pero fíjense que este análisis no se ve simplemente como financieros, se ve como actividad operativa, como un parámetro de control. Entonces, si tú tienes un nuevo responsable de tesorería y este sujeto no elabora ni un cheque en 60 minutos o elabora 3 cheques, es que no estás parametrizando. Lo interesante de parámetros de indicadores de ejecución te permite calificar el nivel profesional de un dependiente. Es más, esto debería ser entregado al dependiente para que él tome conocimiento como parte de sus instructivos, porque son el transparentar, si quieren, los procesos, eh, el POA, el programa operativo anual. También debería individualizar el programa operativo anual individual, conocido como POAI. Entonces, el trabajador sabe perfectamente cuáles son sus labores. Qué sé yo, para un oficial de crédito tendrá que saber cuántos créditos otorgar en cuántos días. Qué tiempo invertido va a tener promedio por crédito y cuánto le cuesta a la institución financiera otorgar esos créditos. Entonces, ya tienes un parámetro y en los bancos ustedes siempre tenemos amistades donde dicen, uy, no, mi meta de este año de este mes son 30 millones. Y tienen que acumular 30 millones en créditos. Entonces, tienes un indicador de ejecución para ser en un momento dado mucho más eficiente. ¿Cómo mido la eficiencia? Que produzca 11 cheques en 40 minutos. Consecuentemente, estos parámetros también van a bajar, porque voy a dividir 40 minutos entre 11 cheques. Probablemente me tome 5 minutos, 4 minutos. Y por ende, el costo de 40 minutos no es lo mismo que de 60 minutos. El costo por cheque va a ser inferior. Acá, por ejemplo, continuamos. Miren, el costo por unidad producida. Cada cheque nos cuesta producir 50 centavos. Eso invertimos. Ahora, lo que tienes que ver, ¿cuál es la rentabilidad que te provoca? ¿Cuál es la utilidad neta versus esa inversión de capital? ¿Cuáles son las políticas de crédito? O sea, ¿cuánto tienes, por ejemplo, otro indicador? ¿Cuántos son tus cuentas incobrables en relación a los
volúmenes de créditos concedidos. Nosotros en fin 2, o en gabinete, ¿qué sacamos? Sacamos los quebrantos de los últimos 3 años, dividimos entre los créditos, ¿cómo sacamos? Los quebrantos reales divididos entre los créditos reales a fin de gestión. Sacamos un porcentaje y sacamos la previsión. Pero ese es de cumplimiento, es histórico, que se ha sacado en conforme a ley. Pero de gestión es cuánto deberían ser las cuentas incobrables como tolerables en relación a los volúmenes de créditos concebidos. A tal extremo, por ejemplo, las normas internacionales de información financiera ya no dan por admitido la previsión. O sea, no dice, voy a prever mis quebrantos reales en relación a mis 3 créditos de los últimos años, un porcentaje como previsión. Entonces, si las normas internacionales no prevén, ¿cómo yo puedo parametrizar una pérdida? Para las NIC, cada sector económico tiene una provisión por default. Por ejemplo, les doy, las estaciones de servicio, por sus cuentas por cobrar, su cuenta, su porcentaje de incobrables no tiene que ser más del 2%. ¿Por qué? Porque ese es un parámetro de acepción mundial, ¿sí?, de muchas empresas de estaciones de servicio, que sus quebrantos no es más del 2%. No, de mí mi quebranto es 3, 4%. Entonces no estás siendo eficiente, no estás dentro del estándar establecido, no estás dentro del indicador parametrizado. Entonces también deberías tomar en cuenta. Entiendo que al principio, cuando comienzas un negocio, tu capacidad de gestión de cobro es más torpe, no tienes contratos muy sólidos, pero en el devenir del tiempo, estas políticas de crédito, de cuentas incobrables en relación a los créditos, tienen que ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque eres mucho más eficiente. El generar valor del dinero invertido, o sea, la idea es que al principio inviertas 100,000, ya tu utilidad será 8,000. Claro, porque es el primer año donde estás empezando a generar posicionamiento en mercado, tienes muchos costos, hay costos insulsos que generas, no sé, en tema de publicidad, que no tienen ningún impacto. Pero en la medida que va pasando el tiempo, depuras los gastos insulsos y consecuente, sobre los mismos 100,000 que el primer año ganaste 8,000, el segundo año, al administrar tus costos, tu utilidad puede ser 12,000 sobre el mismo capital. Entonces vas parametrizando año tras año. El tercer año ya puedes ver que sea 20,000. Entonces, ¿qué va haciendo? Que el nivel de eficiencia, de eficacia primero, para volverlo luego eficiente, vas mejorando año tras año. Entonces, esto quiérase o no, es una mejora continua. Si bien este año es un parámetro, el siguiente año debería ser un parámetro mucho más ajustado. De terror les digo que muchas veces las gerencias no quieren tomar en cuenta los parámetros. ¿Por qué? Porque ellos mismos es colocarse la soga al cuello y dicen, este año ha sido fortuito la utilidad neta. Se ha maximizado a 25,000, pero por un hecho fortuito. Y como hemos visto, ¿se acuerdan cómo la utilidad neta yo puedo distorsionar como gerente? Solo con el tema de continuar depreciando, vendiendo o haciendo un revalúo técnico. La utilidad cambia. ¿Se acuerdan cómo cambiaba? Yo personalmente preferiría hacer el revalúo técnico, que mi utilidad neta sea menor, pero es que es el que responde en condiciones normales de utilización de un determinado activo fijo. Porque caso contrario, si no haría el tema de revalúo y sigo utilizando el bien sin que se refleje la partida de depreciación, la utilidad se va a ir al cielo. A ver, imagínate una vez que lo vendas o lo des de baja ese activo fijo porque ya colapsó y compras un nuevo activo fijo, ¿qué vas a explicar al directorio? ¿Qué vas a explicar a los socios? ¿Qué vas a dar por entender que la utilidad ahora ya no es tan alta como antes? Vas a decir, no, es que antes había la partida del activo fijo, que no había la depreciación y eso nos generaba una utilidad. Entonces me has mentido, no era una utilidad operativa, era una utilidad operativa mixeado con una utilidad extraordinaria. Porque vender el activo fijo y ganarlo y monetizarlo es una ganancia extraordinaria. El hecho de que no lo deprecies y está ahí es una ganancia extraordinaria. ¿Me dejo entender? Dice, Sí, me dejo entender.
Estoy acotando, estoy rescatando ese caso del activo fijo, ¿se acuerdan? Cuando no deprecio, cuando continúo usando sin depreciar, cuando lo vendo o cuando hago el revalúo técnico. Al final la utilidad era, en los tres era la misma, pero era, su exposición era muy diferente. Uno era como ganancia de activo fijo, extraordinario, más un operativo. El otro era, la utilidad se subía hasta el cielo, porque no había la depreciación. Y en el tercero había el revalúo técnico y la ganancia era meramente patrimonial, y el otro era operativo. Consolidando en las tres filas, los tres ganaban lo mismo. Pero esa utilidad, si se dan cuenta, esta utilidad neta es justamente la de después de actividades operativas, porque una cosa es lo extraordinario y otra cosa es lo operativo. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar, si estos son los indicadores en función a información financiera, cómo puedo yo sacar indicadores de un proceso administrativo? Entonces, acá puedo yo colocar, por ejemplo, que es mucho más cualitativo que cuantitativo. Tácticas implementadas y el total de tácticas ejecutadas. Procedimientos actualizados. El total de procedimientos ejecutados en su actualización. Personal de mandos medios. El total de personal que se tiene en mandos medios. Los canales de comunicación utilizados y los canales de comunicación establecidos. Entonces, siempre haces un contraste, ¿sí? Entre lo que tienes, lo que deberías y lo que tienes. Lo que implementas como actualización y lo que ejecutas. Entre lo que deberías tener una estructura y un organigrama ideal y lo que tienes. ¿Sí? Los canales de comunicación utilizados versus los canales de comunicación establecidos. Vuelvo a repetir, esto indiscutiblemente quienes nos tienen que ayudar en estos indicadores de procesos administrativos, a diferencia de los procesos de indicadores de procesos de ejecución financiera, estos segundos lo tendría que hacer un profesional especializado en el área, el cual nos reporte y nos dirá, pues, saben que las tácticas implementadas fueron 18, de los cuales solo han ejecutado 10. Entonces, tienes un incumplimiento y cuál es el impacto de dicho incumplimiento. Puedes hacer una correlación en su posición financiera, puedes hacer una correlación en el crecimiento de la empresa, puedes hacer una relación, el posicionamiento, la marca. ¿Está claro? El tema de procedimientos instructivos, el tema de tener instructivos basado en información histórica, ¿sí? Tienes que ver de todos tus procedimientos que tienes, cuántos has actualizado, cada qué tiempo. Inclusive tiene que haber un manual de procedimientos en el cual dice la gerencia irá actualizando el manual de procedimientos cada 3 años y serán aprobados y sociabilizados con los trabajadores. Ahora, esos son los parámetros o indicadores de ejecución para verificar la eficiencia. ¿Cuál sería un síntoma de ineficiencia? Entonces, muchas veces a nosotros también nos pasa el mal empleo de nuestro tiempo. Es ese síntoma de ineficiencia. Acá, por ejemplo, miren, aquí el tiempo está dado, 10 cheques, 60 minutos. ¿Qué tal si yo les digo un cheque en 25 minutos? Uf, o sea, te está diciendo, ¿qué ha pasado? Tienes un mal empleo del tiempo. El otro tendrá su alegato, dirá, es que el Departamento de Contabilidad no me ha pasado los mayores a pagar en este mes, el estado de cuentas. Y Contabilidad dirá, no, los de créditos, la parte comercial, los de adquisiciones, no nos han pasado los estados de cuenta, la carpeta para que contabilicemos. Entonces, es consecuente. Si el departamento de almacenes, sí, que recibe a crédito, tienen que manejar el estado de cuentas, la carpeta, y este estado de cuentas no le entrega actualizado a contabilidad no saca el mayor. Y por ende, tesorería no va a poder cumplir si no tiene el mayor los cheques a emitir. Entonces, hay un mal uso del tiempo, pero producto de una falta de cooperación y comunicación entre las unidades que interactúan para determinar y pagar obligaciones o cobrar derechos.
El uso incorrecto del equipo, señores. Aquí, por ejemplo, investigación operativa o modelos, ¿sí? Es muy importante. Cómo colocar el nivel de eficiencia para que utilice, no sé, un menor nivel de energía, entiéndase como equipo, maquinarias, ¿sí? Yo recuerdo en una empresa que trabajaba en el banco, por ejemplo, decía, está prohibido utilizar cafeteras, o sea, no hay que cada trabajador tiene su cafetera en su escritorio. Hay un salón que es el té y va, porque el tema de la energía eléctrica es muy importante el cuidado, porque en una entidad financiera no puede tener un corte. El uso eficiente del espacio. Ya les he comentado con el tema de McDonald's, ¿se acuerdan o no les he comentado? ¿Se acuerdan el caso de McDonald's? ¿Han visto McDonald's o no han visto McDonald's? La película. No le hice. No, dice. Sí, Liz. No lo hice. Yo les recomiendo, vean. Hay un acápite de McDonald's, recuerden, y miren, cómo hace, aquí por ejemplo McDonald's, eran dos ciudadanos, como ellos dicen, nosotros éramos de campo, pero ¿qué han hecho? Han sacrificado un día de su labor y se han ido a una cancha de básquet, algo así, que les ha permitido hacer el modelo a escala de su ambiente, de su establecimiento. Y hacían con tiza, cada uno, esta es la cocina, esta es la freidora, este es el empaque, y todo el tiempo veían los movimientos. El espacio han aprovechado al máximo, de tal manera que cada movimiento que se dé sea exacto y suficiente, y en un periodo de 30 segundos salga una hamburguesa. ¿Qué haces? El desperdicio de materiales y suministros. Si ustedes toman en cuenta el modelo del pez, por ejemplo, o calidad total de los japoneses, ¿sí? El nivel de desperdicio de materiales y suministros es muy bajo para las industrias japonesas. En Bolivia, lamentablemente, y Latinoamérica, el nivel de desperdicio de materiales y suministros es muy alto. Aquí tienes que trabajar mucho con un ingeniero industrial que precautele el bienestar de la institución en el manejo eficiente de los materiales, en el manejo eficiente de suministros, porque si tus parámetros son muy altos, va, yo les comenté, en una industria de vidrio, por ejemplo, me dicen que la merma es el 18%, si mal no me equivoco. 12-18% me dijeron. Bueno, y si era su merma, su desperdicio. Señores, en estudios de tesis, Monterrey, en Suiza, ¿sí? Porque puedes encontrar en el Google, colocas tesis de desperdicio en industria de vidrio, en inglés, con Google Traductor, en alemán, y encuentras tesis. El promedio que he sacado de pérdida a nivel mundial era el 6%. Ya estás con el doble, ya tienes 20 años en la industria y estás con un desperdicio del 12%, siendo que la media, el promedio es el 6%. Hay países que tienen 4, hay países que tienen 8, pero tú estás por encima. Entonces ya tienes un síntoma de ineficiencia. Los costos innecesarios, ¿sí? Que no generan valor, identificarlos esos, no como el costo de cumplimiento, sino del costo si es efectivo o no es efectivo, si coadyuva la generación de valor. Entonces, estos más bien son síntomas de ineficiencia. Y en tu parámetro y tu diagnóstico, cuando hagamos la lectura de un caso, van a ustedes así a la primera, no dices. Pero lamentablemente una cosa es que juzgues la cosa desde fuera y otra cosa, formes parte de ese equipo, de esa sintomología o cultura organizacional. Muchas veces suele pasar eso, que por la inercia de la cultura organizacional, por la comodidad, todos son arrastrados en estos síntomas ineficientes. Ahora, ¿cuál es el perfil de un auditor operativo? El perfil que éste debe manifestar. Indiscutiblemente conocimiento. Tiene que tener muchas habilidades y destrezas. La experiencia o experticia es mucho. La responsabilidad profesional como tal, de su compromiso, de su labor es importante, y la ética.
mantener su independencia, ser y parecer independiente. ¿Ya? Si bien tiene este perfil el auditor, la pregunta es, ¿cuáles son los conocimientos que debería tener cuando hablamos de conocimientos? Los conocimientos tienes que tener en administración general internacional. Es importante. En la teoría de la organización. En la metodología de la investigación. Metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. Análisis y diseño de estructuras organizacionales. Y sistemas y procedimientos. Percátense que las habilidades están más orientadas a la gestión y administración propiamente dicho del negocio. Miren, administración general, modelos de organización, metodología de investigación para buscar el nivel de eficiencia, metodología de estudios organizacionales y un análisis de diseño y estructura organizacional. Entiéndase un organigrama, un manual de funciones, y indiscutiblemente sistemas y procedimientos. Creo que la mayoría lleva, por lo menos en el Instituto Bancario, por ejemplo, tienen la materia organización y métodos. En otras universidades tienen modelos, en otras se llama investigación operativa. ¿Han llevado la materia de modelos, investigación operativa u organización y métodos? Donde han hecho flujogramas, acuérdense, han hecho flujogramas, han hecho organigramas, han hecho el camino crítico. ¿Recuerdan o no recuerdan esas habilidades en aprendizaje? Nunca han hecho un camino crítico. No lo hice. No lo hice. Wow. Han llevado contabilidad administrativa. Sí, Ya, ahí llevan, por ejemplo, mucho de esta, porque la contabilidad administrativa no se rige en la contabilidad y en las normas contables, se rige en un tema de política y principios de administración y gestión. Entonces, la materia de organización y métodos no creo que nadie se haya salvado. Considero que todos sí han de llevar de alguna manera u otra, ya sea en sus casas de estudios anteriores, de institutos u universidades. ¿Qué conocimiento más tienes que tener? Tienes que tener la planeación estratégica. O sea, ¿cómo puedes integrar tu conocimiento, ¿sí? Tuyo, en la gestión de lo que se ve la empresa a largo plazo? Y el verse a largo plazo es tener una estrategia, una visión estratégica. Un ejemplo, las cerveceras que han optado. Dice, vamos a hacer la cervecera más grande a nivel mundial. ¿Cuál ha sido su plan estratégico? Comprar las empresas cerveceras regionales de cada país paulatinamente. Entonces, de esta manera pueden ser la empresa cervecera más grande a nivel mundial. ¿Y qué optan? Que las logísticas, sus sistemas de información y reingeniería lo van modelando a las empresas que están comprando. El modelo de finanzas, la teoría de decisiones, la inteligencia emocional, entiéndase que aquí un Jürgen Klarich hace mucho, porque la inteligencia emocional va desde los trabajadores hasta los clientes. En la mercadotecnia, el impacto que esta tiene, ¿sí? El control total de la calidad, les dije que se busca el nivel de eficiencia más alto en una industria. El comercio internacional, el pretender o buscar nichos de mercados que no simplemente se circunscriben en el territorio nacional. ¿Está claro? Eso es en cuanto al conocimiento se refiere. Las habilidades y destrezas. ¿Qué habilidad o destreza debería tener un